Los tipos de minerales de cobre principalmente se dividen en dos tipos. ¿Cuáles eran? Dorado y sulfúrico. ¿Será lo mismo sacar cobre de la roca sulfurada que la oxidada? No. Entonces vamos a trabajar con los minerales sulfurados que están cerca de la superficie de la Tierra. No. ¿Dónde están? Debajo de la Tierra. Muy bien. Entonces, este mineral sulfurado se convirtió en partículas de polvo. ¿Se fijan ustedes? Como ustedes bien dijeron, para poder separar el polvo. Muy bien. Lo que vamos a hacer, chicos, es introducir entonces todo este polvito, ¿cierto?, en esta agua. ¿Qué creen ustedes que debe tener esta agua para poder separar estos minerales? Ácido, de ese de allá. Piensen ustedes. Químicos. ¿Qué tipo de químicos? Fíjense lo que está pasando acá. No. De ese de allá. Miren, ¿qué es lo que hay aquí arribita? Burbujas. Entonces, ¿qué tipo de químicos serán? Quick. Químicos que Oxígeno. Ah, no. hacen espuma, espumantes podríamos decir. Uno de los químicos que se colocan acá son químicos espumantes. ¿Qué más? ¿Qué piensan ustedes que va a quedar aquí en estas burbujas? El cobre. El cobre. Entonces, ¿qué otro tipo de químicos podríamos colocar acá? Cuidado. ¿Qué tipo de mineral estamos trabajando con los El minerales? cobre. Sulfurados. Vamos a agregar químicos que atrapen a los minerales sulfurados y los otros metales contenidos acá y elementos que no se ocupan, que queden en el fondo. Mi compañero les conversó también ahí que los minerales sulfurados son hidrofónicos. ¿Qué significa eso? Que le tiene Exactamente. Entonces, se fijan, van a quedar los minerales separados, sulfurados aquí arriba, entre ellos el cobre, y el resto va a quedar en el fondo. ¿Se entiende un poquitito en la etapa de explotación? En la práctica, niños, esto sale por rebalse hacia afuera. Hay unas canaletas que van a recibir todas estas espumas. Es muy denso esto, ¿cierto? Donde va a ir el cobre más los otros minerales sulfurados. En esta etapa nosotros hemos recuperado un 31% de cobre, o sea, la ley subió de un 1.2 al 31, ¿se dan cuenta? ¿Vamos a dejar hasta aquí la etapa o seguimos? No. Nosotros tenemos que producir un cobre que tenía, ¿qué porcentaje de pureza ya atrás? Vamos recién en el 31. ¿Qué podemos hacer entonces ahora con esta pulpa que sacamos de acá? ¿Qué vamos a hacer? Separar el agua del cobre. A otro proceso, lo vamos a llevar a un secado primero, a unas plantas gigantes afuera, se seca y después lo vamos a fundir los minerales sulfurados. En esta etapa nosotros hemos recuperado un 31% de cobre, o sea, la ley subió de un 1.2 al 31, ¿se dan cuenta? ¿Vamos a dejar hasta aquí la etapa o seguimos? No. Nosotros tenemos que producir un cobre que tenía, ¿qué porcentaje de pureza ya atrás? Vamos recién en el 31. ¿Qué podemos hacer entonces ahora con esta pulpa que sacamos de acá? ¿Qué vamos a hacer? Separar el agua del cobre. A otro proceso, lo vamos a llevar a un secado primero, a unas plantas gigantes afuera, se seca y después lo vamos a fundir. Aquí vamos a ocupar la propiedad de estos minerales también, que es la densidad. ¿Ya? Por peso lo vamos a hacer líquido. ¿A cuántos grados se funde el cobre? A 1000. ¿Piensan ustedes? A más de 1200 grados aproximadamente. ¿Piensan ustedes a cuántos grados hierve la tetera? Entonces estamos hablando de 1200 grados. Y la tecnología también permite, ¿cierto?, que las personas que trabajen ahí sean bien protegidas su seguridad, ¿verdad? Bueno, 1200 gramos, y acá, como el cobre es más pesado, va a quedar al fondo, hay un resto que se va a evaporar, y lo otro lo vamos a sacar por descarte, ¿de acuerdo? Bueno, en esta etapa, que no está acá, vamos a sacar nosotros un molde que se llama ánodo. Ese ánodo tiene un 96% de pureza. ¿Lo dejamos hasta aquí el proceso? No. Vamos a entrar a una etapa. ¿Cómo creen ustedes que podemos purificar este ánodo que sacamos de acá? Con electricidad. Bueno, cuidado ahí, permiso, cuidado. Fíjense ustedes. Vamos a tomar entonces el ánodo, que es como esta lámina,
que sacamos de la fundición, que tiene un 96% de pureza, ¿de acuerdo? Y lo vamos a introducir acá, donde se está procesando esto. Una lámina de ánodo, que sería esta, y, claro, esta es la del ánodo, y esta es una lámina muy delgadita, no más de 5 kilos de cobre, ¿de acuerdo? Si ustedes, lo voy a levantar, esto que tenemos aquí es una solución de ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Se introduce en esta solución y durante 14 días aproximadamente se le aplica corriente continua de bajo voltaje. ¿Ya? Aquí es donde necesitábamos al profesor de química, pero para la próxima, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cierto? Los átomos, solamente los átomos de cobre puro del ánodo, ¿se acuerdan que tenía 96%? Se van a adherir, ¿cierto? Por este efecto de la electricidad, a esta lámina. No sé si se alcanza a notar, ¿se fijan ustedes? Cómo se ha ido disolviendo esta lámina y se va formando el cátodo acá. Todos los átomos de cobre puro se van a adherir y formar la lámina entonces de cátodo del 99.99%. ¿Se entiende más o menos lo que hemos visto acá? Esto en una forma muy básica, porque entre medio de todo esto hay muchos otros procesos.